les bendiga, hermanos, sean bienvenidos una vez más a nuestro espacio que hemos llamado Nuestro Humano en el Desierto. Le pido que abra su Biblia, 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 y versículo 13, que dice de la siguiente manera: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora por el tiempo que nos permites escudriñar tu palabra. Ruego, Señor, que este mensaje pueda ser de edificación para la vida de cada uno de los hermanos. Te pido esto en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en esta hora del día quiero enseñarles algo muy importante, y es respecto a las tentaciones. El apóstol Pablo nos declara que como cristianos, a pesar de ser salvos, de asistir a una iglesia y de tener conocimiento bíblico, no nos exenta de pasar por tentación. Sin embargo, también él nos declara que con la tentación habrá una salida. Miren, hermanos, estos versículos nos están enseñando, o estos versículos nos dicen algo muy importante. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Muchos llegamos a sobrevalorar el hecho de que por conocer de la palabra de Dios o de conocer ciertos principios bíblicos nos exenta de cualquier prueba que pueda llegar a nuestra vida. Y el apóstol Pablo por eso con mucha insistencia dice: así que el que piense estar firme, el que piense que por conocer la palabra de Dios, que por entrar a un instituto, que por estar en la orquesta, que por ser cargado de misiones, que por ser, no sé, lo que usted considere que está dentro de las cuestiones eclesiásticas, dice, o bíblicas, dice, mire que no caiga. Hermanos, a pesar de que uno pueda ser una persona con mucho conocimiento y crecimiento espiritual, tenga cuidado, porque muchos, o en su mayoría por lo menos, una vez será puesta a prueba su fe a través de las tentaciones. Y hermanos, las tentaciones son algo que el diablo puede usar para poner trabas, para desviarnos de nuestras convicciones. Y en muchas ocasiones son formas también en la que Dios pone o permite estas cosas para poner a prueba nuestra fe. Dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados. O sea, las tentaciones no provienen de parte de Dios, pero son cosas en las que se demuestra, son cosas que el diablo nos pone, pero en la que nosotros podemos poner a prueba qué tanta convicción hay en nuestras vidas. Pero si no hay convicciones, entonces podemos desviarnos. De modo, hermanos, que ¿qué podemos hacer ante estas tentaciones? ¿Qué es lo que necesitamos saber para poder sobrellevar estas pruebas? Porque dice: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida. Dios, a través de su palabra, nos ha provisto una salida ante cualquier tentación para poder soportar. Y es lo que vamos a ver a través de este momento, este tiempo, rápidamente. ¿Qué es lo que necesita el cristiano para sobrellevar las tentaciones? Bueno, primeramente, evítalas cuando te sea posible. Proverbios capítulo 4, versículo 14 dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Primero, hermanos, ¿qué es lo que necesitas saber respecto a las tentaciones? Evítalas cuando te sea posible. Dios nunca va a permitir que tú pases por esas circunstancias siempre y cuando te mantengas en el camino correcto. Pero muchas veces, hermanos, llegamos a querer desviarnos, a querer saber qué se siente vivir aspectos en los que bíblicamente no es correcto. Y a razón de ello, muchos llegan a desviarse por querer probar, por querer saber qué es
lo que las personas inconversas pasan. Y hermano, ¿quiere usted evitar pasar por circunstancias como ella? Evita las tentaciones cuanto te sea posible. Vive una vida cristiana, sigue el camino correcto, no te desvíes. Dice este versículo, déjala, no pases por ella, no te sirve de nada querer ver, conocer y saber estos aspectos, porque de lo contrario puedes caer. Dice en Proverbios, apártate de ella, hazlas a un lado, hermanos. Si hay cosas en las que tú eres consciente que eres débil, en las que tú estás consciente de que si te involucras en eso, puedes llegar a desviarte de tus convicciones, evita estas cosas. Porque si bien Dios te ha provisto una salida, también el diablo puede usar ese aspecto para desviarte de tus convicciones. Dios nos dice en su palabra que entonces ante las tentaciones debemos evitarlas cuanto nos sea posible. Ahora, si ya estamos involucrados en una tentación, ¿qué es lo que necesitamos? Pedir constantemente la ayuda de Dios. Salmos 51, versículo 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora Lucas capítulo 11, versículo 4. Lucas capítulo 11, versículo 4 dice... Lucas capítulo 11, bueno, ese versículo no era, pero nos quedamos con Salmos 51, versículo 10, dice, crea en mí, Dios, un corazón limpio. Debemos de pedir constantemente la ayuda de Dios. No es cuestión solamente de que por mis propias fuerzas voy a salir adelante. No, hermano, el cristiano necesita pedir constantemente la ayuda de Dios. ¿Cómo podemos sobrellevar esas tentaciones si no permitimos que Dios nos ayude a crecer en cuanto a nuestra fe? ¿Qué pasa? Recordando lo que le decía la parábola del sembrador. Cuando una semilla cae en una tierra poco profunda, crece, pero no tiene raíz y se muere. Hermanos, si nosotros no permitimos que Dios nos haga crecer, no permitimos que Dios nos haga corregir los aspectos de nuestra vida, entonces nos vamos a desviar. Entonces cuando llegan esas tentaciones, a pesar de que Dios nos ha dado una salida, vamos a ceder porque no hemos permitido que Dios obre en nuestra vida. Por eso el salmista dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Deje que Dios obre en su vida. Él es el único que le puede dar la salida ante estas circunstancias. Y último aspecto, enfoca tu vida a lo que le agrada a Dios. Filipenses 4:8. Mira, Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermano, enfoque su vida en las cosas que le agrada a Dios. ¿Cómo usted puede sobrellevar esas tentaciones? No te enfoques, no centres tu vida en cosas que están fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo en qué? Muchos llegamos a enfocar más nuestra vida en las cosas en este mundo, como redes sociales, como deportes. Conocemos más de futbolistas, de peleadores, de jugadores, o incluso conocemos más personajes del cine que personajes bíblicos. Enfocamos nuestra vida solamente en cosas vanas, pero en las cosas de Dios no nos enfocamos. Hermano, ¿quiere usted sobrellevar las tentaciones? Enfoque su vida, que ante las circunstancias difíciles, su ejemplo no sea un personaje de la ciencia ficción, sino sea un personaje bíblico como Job, que a pesar de todo lo que él pasó, dice en Job, mire, vamos a Job, Job capítulo 1. Job capítulo 1. Dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Miren, a pesar de todo lo que había pasado Job, dice este versículo, en todo esto él no pecó, ni atribuyó propósito alguno, no le echó la culpa a Dios. Y conocemos la historia, cómo él, a pesar de las cosas que él vivió, que él pasó, Dios le dio la salida y fue
glorificado, fue recompensado por esa convicción. De modo, hermanos, que si usted quiere ver la bendición de Dios, quiere encontrar esa salida que Dios ha provisto, lleve a la práctica estos principios. Primero, evite cuanto le sea posible las tentaciones, pida constantemente la ayuda de Dios, que Él obre en su vida. Y tercer aspecto, enfoque su vida en lo que le agrada a Dios. Vamos a ver. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora del día por lo que nos has permitido aprender, y ruego, Señor, que lo que no puedo decir con mis palabras, tú lo puedas poner en el corazón y en la vida de cada uno de los hermanos. Pido tu bendición en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.